Bienvenidos a su programa Encuentros, el programa donde todos nos conciliamos, nos reencontramos como personas de la cotidianidad que tenemos algo que decir. Todos tenemos algo que expresar en esta sociedad y este es el espacio donde podemos reencontrarnos, vernos en ese espejo y replantearnos la capacidad que tenemos de comunicarnos y de decir, este soy yo, este es tu espacio, este es tu programa. Soy Mauricio Enríquez, bienvenidos a Encuentros. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos a su programa Encuentros. En esta ocasión les damos la bienvenida nuevamente aquí, Mauricio Enríquez, el caballero de la voz. Los saluda y les agradece su atención. Ahorita ustedes son nuestros invitados. Qué mejor ahorita en este día tan importante para muchos personas que celebran estos días de liturgia, la gente que es creyente, católicos, cristianos, y toda la gente que de una u otra manera se vincula precisamente a la conmemoración de estas fechas tan importantes en la cultura de nosotros. De hecho, de esto va el programa, precisamente se va a llamar Arte y Cultura en la Semana Santa. Ustedes son nuestros invitados, espero que les gusten de esta presentación, de esta propuesta. Básicamente lo que vamos a abordar a lo largo de este tiempo es compartir precisamente, no vamos a dar una clase de historia, no vamos a hacer una disertación eminentemente egregia, no, es compartir como el objetivo de este programa, vernos en el espejo, vernos en esa parte importante que somos todos como entes de cultura. Y definitivamente la Semana Santa tiene mucho que ver con nuestra propia idiosincrasia como sociedad. Bueno, ahorita me limité a mencionar la Semana Santa, pero realmente la presencia de Jesús de Nazaret a lo largo de la historia ha sido determinante. Tan es así que precisamente la historia se partió a partir de su aparición, perdón, en la historia. Tal vez que es antes de Cristo y después de Cristo. Últimamente están llamándole era común, pero pues en general siempre fue así a lo largo de los tiempos. Y así de importante y trascendente es la figura de este personaje. No voy a hablar de cuestiones eminentemente litúrgicas ni cuestiones eminentemente de fe. Eso lo respeto a la creencia de cada quien. Yo en lo personal fui criado en el rito católico y después el cristiano. Y realmente como yo siempre digo, es la misma esencia porque precisamente es la misma figura que se tiene como referente. Yo respeto mucho las creencias. De hecho, hay una gran cantidad de iglesias, como la ortodoxa, también el rito ortodoxo que tiene que ver con Jesús, y incluso algunas otras llamadas religiones tienen parangones como Jesús. Hablo de Mahoma, hablo de Buda, por citar algunos, ¿no? Con todo respeto, o Alá. eh, Básicamente hay una gran similitud precisamente en estos personajes a lo largo de la historia de la humanidad. Vamos a circunscribirnos precisamente a la imagen de Jesús de Nazaret, que desde el Nuevo Testamento se cita y que es precisamente también un cisma en la propia Biblia. A lo largo de la historia, los libros bíblicos, la Biblia como todos la conocemos, se parte también en Nuevo y Viejo Testamento. Precisamente el mensaje de Jesús tiene mucho que ver precisamente con cambio en la concepción litúrgica o religiosa. Por citar nada más un ejemplo, aunque vamos a hablar más que nada de la cuestión de histórica y las cuestiones precisamente de las influencias en la cultura y también en el arte. Fundamentalmente, y la aparición de este personaje como hombre, y a cambiar preceptos que venían siguiendo a través de la historia en la Biblia, con dioses vengativos, dioses severos, dioses a veces un poco deshumanizados, que fomentaban mucha violencia a lo largo de los libros. Y ahí está en la Biblia, no estoy diciendo nada que no sea conocido, no lo juzgo, es una reminiscente precisamente de estos libros del Antiguo Testamento, con Moisés, y que da parangón a la aparición de Jesús. Propiamente dicho, la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que, digamos, era un Dios muy imperativo, y a partir de Jesús es un Dios más humano, más de amor. De esa energía tan importante. Hablo del amor como la energía creadora, como la energía de trascendencia que Jesús viene a proponer en su doctrina.
tan importante ha sido su propio mensaje, que se ha tomado para cuestiones eminentemente también académicas, precisamente se ha tomado como sustento de otras filosofías, ¿no?, que vinieron posteriormente a lo largo de los tiempos hasta ahora. Hay algunos maestros metafísicos, maestros históricos, que también ellos, de una u otra manera, tienen mucho que ver con esta parte importante de desentrañar el aspecto del mensaje de Jesús. Incluso grandes metafísicos como Neville Goddard, ¿no?, que se me ocurre ahorita, no quiero citar nombres, voy a hacer referente en general para que se acerquen a nosotros. Este señor, más que es un gran metafísico, que él propugnaba que precisamente a través de Jesús, él extrapolaba el mensaje de Jesús para el propio hombre, para la propia divinidad del hombre, lo cual se me hace muy interesante porque a partir de sus propias reflexiones y su planteamiento filosófico, él decía que los hombres somos plenamente capaces de hacer todo lo que Jesús hizo a través de nuestra propia divinidad, y ese es muy interesante, mensaje muy interesante cuando él lo dio, de mucho valor, precisamente en la época en la que se gestó, y ha quedado ahí. Para los nuevos lineamientos de la metafísica, ¿no?, que también es muy interesante todo lo que propugna a través de la propia conciencia del propio hombre, o como otras cuestiones también que tienen que ver con la filosofía del hombre a partir de su propia divinidad, que muchos grupos la propugnan. No voy a citar nombres, pero en general de una u otra manera así se da, ¿no? Y eso es una gran influencia cultural, porque a partir de esta concepción de cambiar porque he de decir que a lo largo de la historia el hombre se ha movido a través de la divinidad, se ha movido a través de lo secular y también de lo religioso. En la historia de la humanidad, a partir que el hombre nace y a partir de que el hombre se va desarrollando a lo largo de su historia, hay mucho esa raigambre religiosa, a través de ídolos, a través de dioses. Hay grandes culturas que dan testimonio de ello. Los egipcios, se me ocurre los romanos, los griegos, ellos tenían sus propias propuestas de deidades que eran asociadas precisamente a las cuestiones de cultura en general, como las cuestiones de los climas, la cuestión precisamente que tiene que ver mucho con el mundo natural actualmente, lluvia, cosecha, todo tenía una deidad, lo cual es muy interesante porque precisamente esa energía que tenían esos hombres de esa época, esa energía hacía posible que hubiera precisamente ese renacer, esa nueva forma de que el hombre pudiese prevalecer a través de su propia superación, no solamente como humano, sino también como ente de divinidad. Eso es lo verdaderamente interesante, que a lo largo de los tiempos se dio precisamente con estas religiones, con estos dioses. Yo no les llamo deidades no. Yo creo que son elementos de desarrollo de la humanidad que fueron como que apuntalaron una creencia en el hombre, porque el hombre siempre se sintió, y así se le hizo sentir finito, se le hizo sentir imperfecto, se le ha hecho sentir fugaz en esta vida, y no es así. Realmente, prueba de ello es precisamente que estamos aquí ahorita como entes de cultura, y somos parte precisamente de esa cultura, como seres sociales. Somos resultado de todo ello. Yo que estoy aquí ante ustedes con este micrófono, todo lo que nos rodea es parte de ese desarrollo cultural de la humanidad, ¿no? Los que estamos aquí, el señor operador, toda esta empresa, esta noble empresa que es Orbe, todos somos resultado, y como todo lo que hacemos el conglomerado social, somos resultado precisamente de ese desarrollo de la humanidad. Pero aquí como estamos hablando de la cuestión de la cultura, es una forma en la que precisamente las religiones han influenciado mucho el acontecer y el avance de la humanidad, ¿no? De hecho, a través después de que se dan los acontecimientos del Nuevo Testamento, no vamos a hablar propiamente mucho de ellos. Ustedes investiguen ahorita en estos días tan importantes. Precisamente esa es la iniciativa de que hoy que estoy haciendo este programa, precisamente es el Viernes Santo, es el viernes después del 2020, perdón, 2026, y es el día 3, ¿verdad? Sí, es que aquí el señor operador, que tan generosamente me asesora, porque a veces uno se le van las cabras, ¿verdad? Pero 2026, día 3, Viernes Santo. Gracias, señor operador.
En este día estamos precisamente conmemorando, para que vean que también uno se le van las cabras, pues uno es humano también, ¿verdad? Pues uno es infalible, ¿verdad? Pues ustedes me disculparán, oiga, digo, entonces, es interesante cómo se va dando esta situación y a través de la herencia que nos deja Jesús de Nazaret, posteriormente a que el Imperio Romano vuelve al cristianismo y al catolicismo, la religión oficial, se parte la historia también. Y entonces, al ser el Imperio Romano el prevalente en esas épocas, la religión católica se instauró en forma total y pertinaz en el mundo occidental de entonces conocido. Y ello determinó precisamente la siguiente evolución de la humanidad, que antes, a través de las antiguas deidades, de los dioses que los mismos romanos cosechaban o otras culturas, hubo un gran cambio total de idiosincrasia y un gran cambio total de forma de ser. Antes los dioses anteriores eran más paganos, eran más terrenales. Había muchas cuestiones sociales de comportamiento más ligero, más licencioso. Se permitían muchos excesos que ahorita pensaríamos que son excesos o los llamados pecados. Se permitían y los que lo profesaban ese comportamiento podían ir con la deidad, congraciarse a través de alguna ofrenda. Aquí no, aquí hay un gran cambio a partir del nacimiento de la religión cristiana católica, en el cual se cambia el paradigma y precisamente se crea un estamento religioso que se convierte en el factor de poder más importante que hubo a lo largo del desarrollo de la historia. Hasta antes de la reforma religiosa, el Papa era el hombre más poderoso del mundo, ¿no? Manejaba recursos económicos hasta de guerra. El Papa Julio, él era el Papa guerrero, ¿no? Se ponía hasta su armadura. Hay testimonios gráficos y de pintura en la que este Papa se ponía precisamente la armadura. Este Papa precisamente fue el que hizo sinergia con Miguel Ángel y creó grandes obras, precisamente la Capilla Sistina, que es una que casi le cuesta la vista a Miguel Ángel y la vida, la llevó a cabo con este Papa Julio. Y que bueno, fue uno de los papas que tuvo gran poder y que iba a la guerra, ¿no? Es interesante cómo el hombre transgiversa un poco el mensaje divino a través de la hegemonía económica y política. Y esto determinó también gran parte de la cultura, de las siguientes manifestaciones de la cultura, precisamente de la sociedad, y cambió el paradigma que hubo antes del cristianismo. Volvieron al hombre más dócil, más sujeto a un Dios que no es tanto el mensaje cristiano, no, aquí básicamente es el hombre que somete más a la sociedad a través del mensaje cristiano, que no es malo, es muy positivo, es de amor, es precisamente de redención del hombre. Sin embargo, algunos hombres pues metieron ahí cuestiones eminentemente sociológicas que no tienen nada que ver con la religión, y eso determinó otro cambio cultural. Y a través de este cambio cultural, precisamente, pues también nos dieron grandes obras en el arte, porque a través de la cultura, el arte es una consecuencia de esta cultura. Y precisamente les acabo de citar la Capilla Sistina que creó Ángel Buonarroti. Investiguen su vida, es interesante. Yo aquí no es un referente porque no es la intención de una clase de cultura. No, es compartir. Estamos en la mesa de nuestra casa tomando lo que nos gusta, un cafecito, un tecito o algo más subido de tono, pero siempre agradados y compartiendo estos temas. En este día tan importante que es precisamente es el más importante un poco antes de la gran resurrección del domingo, precisamente como reflexionando lo que para nosotros representa el mensaje de Cristo. En este día se conmemora precisamente la muerte de Jesús en manos del hombre, ¿no? Ya posteriormente vienen los siguientes días que hablan más de la liturgia y de la gloria y de la resurrección, que tiene mucho que ver con la energía, que tiene mucho que ver precisamente con las cuestiones de luz y divinidad que asocian al personaje de Jesús. En este caso estamos hablando precisamente de esta parte humana que han retomado muchos artistas, precisamente
Lo interesante es que a partir de que el Imperio Romano se hace del poder y instaura la religión católica, el desarrollo y evolución de la sociedad tiene implicaciones precisamente sociológicas y artísticas, porque gran parte del arte va a girar en torno a las cuestiones religiosas. De la figura de Jesús de Nazaret tenemos las grandes catedrales góticas, obras de impresionante arquitectura e incluso de gran secreto, porque de hecho gran parte de sus constructores eran desvividos para que no divulgaran cómo se fue hecha, ¿no? Y de ahí nace precisamente muchas órdenes seculares a partir de la construcción de estos templos, y que hasta la fecha prevalecen como sociedades secretas. No vamos a hablar de ellas ahorita, nada más es un referente para poder ubicarnos en esta parte en la que ellos construyeron estos templos impresionantes de arquitectura, siempre en relación al Ser Supremo, al nacer a Jesús de Nazaret y todo lo que lo rodeó a través de sus apóstoles y otros personajes conocidos como santos, poder venerar a través de imágenes y de herencia de vida lo que estas personas hicieron para poder ocupar un lugar en los altares, que era el máximo honor que se dio a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, y que durante un tiempo se compraba, ¿no? Pero ahora ya actualmente ya hay más rigor en cuanto a la selección de los santos, y que solamente el Papa a través de un concilio puede hacer precisamente la elevación de algún personaje como santo, ¿no? Es en general. Pero bueno, eso también repercute mucho en las cuestiones de evolución social, porque a partir de que hay más medidas de control, más medidas precisamente de cuestiones sociales, el ser humano cambia mucho con la concepción de su vida a través de la religión, ¿no? Y eso da también al arte, una gran cantidad de arte sacro, que nos podemos ir a cualquier iglesia. Los insto, aunque no sean ustedes creyentes de alguna religión de este tipo, vayan, dense la oportunidad de entrar a la Catedral Metropolitana, por ejemplo, o algún templo del centro histórico, u otros muchos que hay aquí en la Ciudad de México, y vean, dense la oportunidad de contemplar ese arte sacro tan hermoso, tan bello, esas tallas de madera, esos frescos, esos lienzos, esa capacidad tan grande que tienen sus artistas para plasmar precisamente el misterio divino de Jesús de Nazaret, y con él todos los personajes como los apóstoles o las gentes que llegan a ser santos. Y a lo largo de la historia se fue dando esta situación en la que todo giraba en torno a las cuestiones de religión. Tan es así que igualmente una época de la humanidad la Iglesia se convirtió en gran juez y en gran jurado con la Santa Inquisición, que ahora la Iglesia quiere borrar un poco esa situación que se hizo en torno al control de la ideología. Para algunas personas se les acusaba de practicar cosas contrarias a la religión y se les persiguió y se les desvivió, siendo que muchos eran gente que procuraba mantener ciencia, generar ciencia a través de conocimientos ancestrales. En México se dio mucho esa situación, y en otras partes del mundo se les acusó de ser magos, hechiceros, brujos, cuando realmente muchos de ellos eran personas que estaban prevaleciendo la salud antes de esto y eran conocidos ancestrales, y también hubo otras políticas de suprimir enemigos, ¿no? Es otra cosa, pero bueno, lo cito simplemente para que vean cómo este factor religioso influyó mucho en la vida social de lo que fue el México, en este caso México, voy a hablar de México, posteriormente a la conquista, a la que llegan los peninsulares, y se llega a dar el desarrollo en México de este lugar, pero también en Europa hubo esa parte a cabo de la Compañía de los Dominicos, que ellos se hicieron cargo eran los grandes inquisidores, el gran inquisidor, y fue una época muy poco afortunada de la iglesia, pero bueno, ahí podemos ver cómo influye esta parte, esta imagen, hasta en cuestiones de juez supremo y hasta de desvivir personas. Eso fue una cosa impresionante. Fue una época un tanto desafortunada en el desarrollo de la humanidad, y que también condicionó estos factores de desarrollo y también estos factores de arte, porque se hacía mucho énfasis en el rostro de Jesús y todo el misterio que lo conllevaba. La Virgen María, la madre de Jesús, los apóstoles, que se reflejaban en imágenes para, como referente de los fieles, podían sentir cercano a ese personaje
De hecho, les voy a decir una cosa, no se supo exactamente cómo era Jesús de Nazaret. Digamos que el aspecto que le conocemos actualmente tiene mucho que ver con referencias históricas comprobadas de cómo era su aspecto. Incluso actualmente está algunos años en la investigación de la reliquia, una de las reliquias más sonadas, que es el Santo Sudario de Turín, donde se reconstruye el físico de un hombre que, según los evangelios, tuvo y padeció precisamente el martirio y la eh, imagen de este persona, pues todo indica que se trata de Jesús de Nazaret, porque concuerda perfectamente con el misterio de los evangelios y con todo lo referente, ¿no? Entonces, es un referente, ustedes investiguen, también reitero, tengan su propio criterio, asómense a las informaciones que hay mucho al respecto. Yo lo cito, reitero, para ver cómo de una u otra manera estas reliquias también han influenciado mucho que la gente esté congregada alrededor de la religión. Y también condiciona la creatividad de los artistas que a lo largo de la Edad Media y a lo largo de, bueno, cuando hay el Renacimiento hay una reconcepción de esto, porque antes eran figuras ya muy, su estética era muy severa y era muy lacónica, pero hay grandes obras renacentistas que refieren a estos misterios bíblicos en forma extraordinaria. Posteriormente hay ya pintores que precisamente el Renacimiento tiene que ver también como es como dice, indica su nombre, tiene mucho que ver con ese cambio de concepción precisamente de la cuestión eh, como se dio en la Edad Media, a retomar más los valores humanos. De hecho, Miguel Ángel Buonarroti, en su gran obra de la Capilla Sistina de la Creación, él hace uso de los cuerpos humanos de una manera muy marcada para la época y representa al ser humano de una manera muy, se dice, de cierta sensualidad y de cierta expresión corporal que rompe muchos parámetros dentro de la concepción del hombre con lo divino. Y de hecho toda la Capilla Sistina, todos los frescos que Miguel realizó y otros como Rafael, que hicieron precisamente en este lugar, refieren esa concepción nueva de retomar la cuestión divina a través de la propia vida del propio hombre, lo cual es sumamente interesante, y eso genera otra evolución en la pintura y en las artes plásticas a través de estas cosas que Miguel Ángel plantea, y los grandes creadores de la época como Rafael, como Leonardo da Vinci, que fueron una playa enorme de artistas, bueno, que habían tenido antecedentes en otros, que fue antes de precisamente el misterio cristiano, que son herederos de esa etapa, pero que también sentaron las bases del arte y la cultura que nos llegó hasta estas épocas, y aún son referentes clásicos de la concepción escultórica y pictórica y musical, porque igual la música se centraba mucho en la cuestión coral, en la cuestión monódica, cuando todavía no había propiamente notas musicales o música leída, era por tradición, era tan reservado este conocimiento que precisamente las exequias religiosas eran materia de transmisión muy celosa. Ya posteriormente con Guido d'Arezzo, un monje benedictino, él crea precisamente los gramas o las notas musicales que hasta ahora conocemos propiamente dicha, y es cuando la música se empieza ya a hacer técnicamente más viable para poderse interpretar, no solamente como un referente, sino como algo técnico precisamente, y pues ya después ya viene todo el gran desarrollo de la música, las partituras, y ya lo que tiene que ver con las cuestiones como los recitales, la ópera, el canto, y todo lo que viene después como parte de ello, ¿no? Así de importante era que los propios monjes, este monje pudo hacer esto porque a partir de ahí pudo aportar gran parte al arte, ¿no? Porque muchos años en lo que prevaleció este tipo que les he referido, se centraban precisamente en la cuestión de que el hombre se sintiera en culpa por que así era en la misa, es que incluso hay una oración que es por mi culpa, por mi gran culpa. No porque no fuese parte del rito, simplemente es una forma también en que ese precepto hacía un poco que el hombre se volviera culpable y generar cierta, ¿cómo decirlo?, dispensa a través de la liturgia y a través de la confesión,
y a través del rito de la Eucaristía, ¿no? Que precisamente ahorita siendo Viernes Santo, 3 de marzo del 2026, reitero, precisamente el día anterior a este, que es el jueves 2, se celebra la liturgia de la Eucaristía, que es ni más ni menos el día en que Jesús instaura la Eucaristía, en la que Él hace el rito que se hace mucho en las misas, que es esto de partir el pan y compartir, y el vino, que es parte de lo que cuando vamos a la misa, podemos, pues, los que somos creyentes tomamos la hostia, y hacemos esa parte reverencial de contrición por nuestros pecados. Y eso se dio mucho a lo largo de la historia de la Iglesia Católica. Posteriormente hay un gran cisma que da lugar al protestantismo, a la religión protestante, encabezada por Calvino y Lutero, que se da mucho en los países europeos, para restar un poco la hegemonía de papal. Esto tuvo mucho que ver más que por cuestión religiosa, por cuestión de cuestiones de bienes, porque la Iglesia Católica era la detentadora del poder. Incluso el propio celibato católico no tiene que ver con cuestiones religiosas, sino con cuestiones eminentemente económicas, y lo instauró la Iglesia porque los sacerdotes no podían heredar los bienes de la Iglesia. Por eso se hizo un estamento religioso, para que los sacerdotes no pudieran heredar a sus familias. Por eso no tienen ni que estar casados ni tener hijos, porque la Iglesia no podía hacerse cargo de esa herencia. Esa sé que restaba su poder. Por eso instauró el celibato, más que por cuestiones de religión, fue por cuestiones eminentemente económicas. Y así se va dando el desarrollo, porque en ninguna parte del Evangelio dice eso, no, tampoco Cristo lo dijo, simplemente es algo humano. Es donde podemos ver cómo esta parte secular y religiosa se vuelve también muy humana. Lo cual, bueno, es parte del desarrollo de nosotros como sociedad, ni bueno ni malo, simplemente es un hecho que ahí está. Y posteriormente viene precisamente la cuestión del cisma religioso, en la que estas personas que ya les cité, crean una nueva propuesta y hacen esa parte que es el protestantismo, que nos va a dar otra raigambre, que es un cisma entre la Iglesia hegemónica católica, apostólica y romana, al rito protestante, que devenga en muchas denominaciones, propiamente el cristianismo. Y lo cual hace también, ese cisma genera también una nueva propuesta, sobre todo en Europa. En Europa se vuelve plenamente protestante. Algunos países como Inglaterra crean su propia religión, la anglicana, en el cual ellos tienen su propio dirigente y su propia iglesia. Igualmente en Francia, en Italia se van dando estos fenómenos de cómo se instaura el protestantismo. A pesar de que Italia es un país eminentemente católico, también hay ramas protestantes. España, digamos, Italia es el gran bastión papal, porque ahí está instaurado el Vaticano, ¿no? Ahí se instauró a través del Imperio Romano, Roma, se instaura ahí la capital de la religión, que en este caso es el Vaticano, y que es importado al mundo, que es importado precisamente a esa situación. Entonces, esa situación, valga la expresión, genera una nueva forma de ver la religión a través del comportamiento que estos dirigentes establecen con relación al comportamiento humano. Y aquí cambian ciertos preceptos, ciertas cuestiones, para dar más libertad a los feligreses, aunque realmente sigue siendo en general la misma situación. Toda la proporción guardada. Ustedes acérquense, estudien, analicen esta situación. Yo no voy a hablar aquí de religión, si es bueno o es malo, simplemente es un hecho histórico que yo les comparto para poder dar el contexto de lo que estamos hablando, y que también genera precisamente una actividad de cultura y una cuestión contestataria a través de los tiempos, de cómo, al menos aquí en México, en este país, se da mucho la cuestión del catolicismo. Aún es mayoritariamente este país católico, porque muchos hemos ido desde niños, nos han instaurado, la familia nos ha llevado a estos ritos, y es una forma, digamos, casi normal, entre comillas, de que asumimos una religión, sin realmente estar convencidos de ello. Obviamente ya con el tiempo, pues algunas personas eligen en qué creer o en qué no creer. Esto es libre, es parte también de nuestra libertad humana y también parte de nuestro albedrío. Pero en el mundo pasa así, igual en algunos países, después de la intervención de los peninsulares, durante las intervenciones de diferentes estados de América, de Sudamérica, de Norteamérica, se va dando esta situación en la que precisamente
se va haciendo una forma de vida, porque de hecho para poder hacer que los naturales de estas tierras fueran más dóciles se instauró la creencia en este dogma. Llegan los franciscanos, que fue la gran compañía que fue la evangelizadora de estas tierras, y que fue junto con los dominicos y otras, pero sobre todo los franciscanos. Ellos llegan precisamente a evangelizar a los naturales de estas tierras y generan también una unidad de religión. Pero aquí es otra cosa muy interesante, porque en estos países, cuando menos en América, gran parte de esa influencia fue muy secular. Fue ese, lo que llaman ese mestizaje, en el cual el mensaje que trajeron estos señores se combinó con las creencias de los naturales, que a inicios de esta situación ellos compararon a muchos de sus propias deidades con los santos católicos y con la imagen de María y la imagen de Jesús. Es sumamente interesante. Por eso, digamos que en estas tierras, en América, hablo de América, Iberoamérica, y la cuestión también de Norteamérica, de Estados Unidos, Canadá, se dan muy especiales situaciones por la misma dinámica de los países, las culturas que ya existían ahí, como en Perú, los incas, o en México, la gran cantidad de culturas mayas, tecas, toltecas, tenían sus propias religión, su propia creencia, su propia cosmogonía, que era muy rica. Los españoles se dieron cuenta de ello, los peninsulares, y empezaron a trabajar al respecto. Tan es así que el gran rito, que por excelencia mexicano, Guadalupe, también nos llega un poco de allá, de Europa. Y bueno, ha agarrado gran raigambre en nuestro país. Y bueno, la Virgen es la madre de todos, ¿no? La madre de México, lo cual es un rito muy bello. Mi señora madre, precisamente, ella era muy devota de la Virgen de Guadalupe. Y es muy interesante cómo se da la génesis de esta creencia, que tiene mucho que ver con lo que les comparto, de cómo se homologó un poco a Tonantzin, la reina de los dioses, la madre de los dioses, con Guadalupe. Precisamente la aparición de Guadalupe tiene mucho que ver donde antes los antiguos mexicanos veneraban a Tonantzin. En general, ¿no? O sea, ustedes también, bueno, reitero, vean la historia, tengan su propio criterio y den la oportunidad de tener su propia propuesta. Eso es en general. Pero esto en México, cuando menos, también derivó en una cuestión de cultura y de arte. De hecho, después de esta situación, México se vuelve a unir a través de esta imagen religiosa, y tan importante fue Guadalupe en la idiosincrasia mexicana, que precisamente cuando se da la independencia de este país de México, un 15 de septiembre del 1810, a través de los rebeldes, conspiradores encabezados por el padre Hidalgo, jefe religioso, jefe capellán y jefe jefe propiamente de este movimiento, junto con Allende y Aldama, jefes militares. Bueno, ustedes ya sabrán, igual investiguen. Ellos, Hidalgo, consciente de esta adoración de los mexicanos, es el primer símbolo que Hidalgo, al darse cuenta de ello, él, al darse el grito de independencia, va precisamente sobre esta situación y hace una parada. Ahorita les digo exactamente el poblado, pero bueno, la cosa es que llega a un lugar. Él se recuerda que hay un estandarte de Guadalupe, toma el estandarte, y a partir de ese estandarte él da el grito, ¿no? De viva Guadalupe, ¿no? Viva. Y a partir de ahí, todos los naturales, al ver la imagen, al ver al Padre, sí, lo siguen. Así de importante era la imagen religiosa y de tanto del rito del misterio guadalupano, como del hombre, el sacerdote, un criollo como lo era Hidalgo, un hombre de gran cultura y de gran humanidad. Era muy humanista el señor, una gran figura, Hidalgo. Y él pues él básicamente era eso, no era propiamente un jefe militar, ¿no? Y eso se vio después en la historia, que no era propiamente un militar. Pero es un ejemplo que les pongo para que veamos cómo de una u otra forma en México también fue formado a través de estos ritos, y se dio la revuelta independentista, que pudo haber sido muy rápida, la historia pudo haber sido diferente. Sin embargo, Hidalgo, al ver el gran alcance que había logrado, tiene miedo, y a la entrada de la gran capital que pudo haber tomado ese mismo momento, se arrepiente y retrocede.
En ese momento se gestó igual otro concepto de cultura y de situación que hace que la guerra de independencia se atrase 11 años más, y ya viene todo lo cuestiones que se van dando de la historia de México. Pero se dice que Hidalgo tuvo miedo de que toda esta gente hiciera desmanes y acabara con la ciudad, lo cual, bueno, es muy cuestionable. Pero como digo, él pensó como religioso y como hombre humanista, y no tanto como militar. Sus asesores militares, Allende y Aldama, dijeron, bueno, hay que tomarla ya. Y Hidalgo como jefe máximo, no. Y bueno, retrocedieron. Y a partir de ahí se gestó otra situación que también nos lleva a determinar otro aspecto cultural de México, en México, pero en otros países también hubo algo similar con Bolívar, con San Martín en Argentina, Bolívar en Colombia, en Venezuela. También se da un poco cuestiones de este tipo a través de las diversas guerras de independencia que fue muy diferente a la que hubo en Norteamérica, y fue otra cosa que más que nada en la América del Norte, propio en Estados Unidos, los ideales no fueron tanto a nivel religioso, sino más bien fueron a nivel de la gran enciclopedia francesa, de las ideas de la Francia independentista y de los enciclopedistas, y también un poco de las cuestiones de estos grupos seculares que les comento, que se forman a partir de los conocimientos de los templos, y se da esta parte diferente a la concesión que se dio en América, Iberoamérica, correctamente dicha, no tanto en Latinoamérica, pero bueno, también Latinoamérica, Iberoamérica. Y entonces eso también cambia la historia, porque precisamente en Norteamérica hay otra concepción del hombre y de su circunstancia, que es lo que da origen a la cuestión actual de Estados Unidos como potencia mundial, y a Canadá como una gran potencia, aunque no mundial. Bueno, es parte de los países de desarrollo de los 7, pero no es propiamente una potencia militar como Estados Unidos, que es otra cosa. Pero también se da a partir de la propia idiosincrasia que tienen una cultura y la otra. Y eso también hace que se haga un cisma cultural a nivel mundial, digamos, primero en América, en México, y posteriormente. Y también eso nos da grandes autores, no solamente pintores, sino poetas, escritores, gente de artes que propiamente retrata y consigna, los historiadores, todo este tipo de cuestiones que les he comentado, y que precisamente nos hacen entender un poco el origen y la génesis de este país como México y el mundo, que tiene mucho que ver también con las cuestiones de crear estos íconos de religión y de sujeción en algunos países. Y precisamente en Inglaterra, por ejemplo, la religión anglicana tiene una forma un poco diferente de pensar, como la tiene el cristianismo y el protestantismo en Estados Unidos, que ahí es uno de los dogmas importantes de su fundación como país, ser protestantes. Esa es una parte importante de su formación como país, y que precisamente ese cambio hace que ellos desarrollen una sociedad y una idiosincrasia que los vuelve actualmente lo que son. Bueno o malo, no, simplemente es una situación que se dio, que se da y que prevalece. Lo que estamos viendo ahorita a lo largo de los acontecimientos, de las noticias y lo que está sucediendo en el mundo, que es parte de un destino manifiesto que ellos llaman, pero también es una parte de cómo estas situaciones devengan en una forma y en una idiosincrasia. En México igual, a partir del catolicismo, pues se crean los más grandes poderes que sujetan y han sujetado, bueno, no tan feo, digamos, han condicionado un poco el desarrollo de la sociedad, ni para bien ni para mal, simplemente han sido determinantes, como aquí en México, en principios del siglo XX, estuvo la famosa guerra cristera, que tuvo mucho que ver porque el Estado, ya Juárez en el siglo XIX, finales, crea las leyes de reforma, que da lugar a una gran guerra. Precisamente ese cisma que hay, porque Juárez quiere instaurar leyes que separen a la iglesia del Estado, lo cual contravenía los intereses del propio clero y de los estamentos que estaban con ellos, que eran los llamados conservadores. Juárez da esa gran paso para poder lograr esto, lo cual no acabó muy recientemente de sanar sus heridas hasta que se puede ver en la guerra cristera, donde aún hay ese pugna entre el gran clero católico, en este caso, que es el más poderoso, y el Estado. Al final se logra la laicidad del Estado. Y esa es otra cosa interesante, cómo se fomenta esta cosa cultural,
simbró las bases del México moderno a través de esa división laica que está consignada en la Constitución que nos rige. Y eso es interesante porque en otros países, por ejemplo de Latinoamérica, también sigue habiendo esta asociación. Incluso hay presidentes que juran ante una Biblia, porque existe todavía esta unidad. Bueno o malo no, simplemente es que aún hay ese estamento religioso que forma parte del Estado. Lo podemos ver también en Estados Unidos, igual el presidente de Estados Unidos jura sobre una Biblia, porque es protestante. Y lo cual ni bueno ni malo, simplemente es parte de su cultura. En México tuvimos la cuestión de la laicidad, la cuestión laica, en la cual el Estado es el Estado y el estamento religioso es el estamento religioso. Hay esa división. Ni bueno ni malo, simplemente hubo esa división que pudo lograr que México durante el siglo XX pudiese tener un desarrollo más enfocado a las ciencias, a las artes, y ya no tan vinculada a la cuestión irreligiosa como fue los primeros años de México como nación, en la cual todo giraba en torno a ello. En el siglo XX hubo un gran boom y llegan los grandes artistas como Rivera, como Orozco, como Frida Kahlo, todos Felgueres, todos los grandes artistas, tanto de mediados del siglo XX, los grandes muralistas, como pintores ya de formatos, otros formatos, que dan testimonio del hombre, del desarrollo humano. Se centra al hombre como centro, ya no tanto las cuestiones divinas. Bueno o malo no es así, pero México eso funcionó para que pudiera haber un desarrollo de cultura a través de la laicidad y se pudiera crear otro tipo de arte y precisamente hubiera ese desarrollo dentro de la cultura y las artes en México, igual en el mundo. Se da una situación de este tipo. Y bueno, actualmente seguimos nosotros conmemorándolo. Conmemorando. México es un país sumamente católico, aún son la gran mayoría de la religión. Y en estos días se celebra precisamente el misterio que les he referido a lo largo de este programa, de la muerte y nacimiento, los últimos días de la vida de Jesús de Nazaret, que nos da un gran mensaje. Yo siento que el mensaje que Jesús nos da es precisamente de su humanidad, de su humanismo, de ese reconciliarnos como personas, como hombres, a través del amor, a través de reinventarnos como personas, como seres humanos. Yo creo que ese es su gran mensaje, no a través de la venganza, sino a través de la confraternidad, del amor y del entendimiento y el respeto, ¿no? O sea, fue un gran mensaje que trajo en general Jesús. Y bueno, yo quise tomarlo en este programa de una u otra manera, es muy general. Obviamente ustedes, como siempre digo, investiguen, tengan su propio criterio, dense la oportunidad de conocer todo esto de una manera abierta, porque es la intención de este programa, de encuentros, vernos en ese espejo, en lo que nos podemos reconciliar a través de nuestra propia opinión que cada uno tenemos y formamos como sociedad. Esa es la idea. Y ustedes desde la oportunidad, creo que es importante, más allá de lo religioso, lo espiritual, que es sumamente importante, no digo que no. He citado a Neville Goddard, que es un metafísico muy importante, u otros más que están basados en sus ideas. Uno que está muy de moda, Jacobo Grinberg, ¿no? Que también es una persona muy científico, que también aborda estos temas de una manera muy, muy especial. Todo es válido, todo es bueno. Igual, yo por ejemplo quería traer aquí a dos sacerdotes que no pudieron venir el día de hoy, por lo mismo que es un día en que están sumamente ocupados, pero bueno, yo creo que se ha logrado poder proponer este tema, reflexionemos y bueno, y a lo largo de la historia pues tenemos testimonios, se han hecho películas, series, obras pictóricas, teatrales, grandes producciones cinematográficas clásicas. No sé, cito Ben-Hur, cito Rey de Reyes, cito El Manto Sagrado. Hasta en el cine vemos esa influencia tan grande que tiene esta imagen de Jesús en el mediados del siglo hasta ahora. Tenemos La Pasión de Cristo que hizo Mel Gibson hace unos años. Y bueno, tenemos una gran obra, la primera ópera rock, Jesucristo Superestrella, que narra precisamente los últimos 7 días de Jesús de Nazaret, pero esa obra lo ve eminentemente como un hombre. No, ese es el gran logro de esta propuesta, que en lo personal me encanta la música y el mensaje, que sin faltarle al respeto a la cuestión eminentemente bíblica, plantea un Cristo humano, un Jesús humano, cuestionado por Judas. Es como una némesis. Bueno o malo, pues es un planteamiento artístico que es muy válido. Usted se acérquese a todas esas manifestaciones, y igual se han hecho otras películas, obras musicales como Gospel, el mismo José el Soñador, Jesús Estrella, y algunas más que se me escapan ahorita de musical, o óperas que también se han hecho. Y la cabrera rusticana, que tiene mucho que ver con los ritos católicos que tiene en este lugar donde se centra la acción, esos hermosos coros, esa procesión religiosa,
que hace alusión a la Semana Santa, precisamente en esta región de Sicilia, y tiene lugar a hermosos números de que tienen que ver con lo religioso, ¿no? En fin, así hay muchas obras a lo largo de la historia. Acérquense a ellas, grandes creaciones como los Requiems, está Mozart, está Wagner, muchos abordaron, aunque Wagner aboca mucho, se va mucho a cuestiones de secularidad y de deidades, también tiene mucha esa parte religiosa, ¿no? Mozart, bueno, es que todos ellos vienen precisamente de la época en la que se tenía que hacer estas misas de exaltación a la figura divina, ¿no? Y nos dejaron grandes obras y grandes testimonios, grandes obras también pictóricas de los pintores, el arte sacro, es riquísimo. Yo creo que es el arte más rico de la historia de todos los tiempos, el arte que tiene que ver mucho con esta cuestión. Por eso, así de importante es, porque nos ha condicionado nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, indirectamente, aunque ustedes no tengamos una religión alguna, los padres, los que nos rodean, siempre tienen esa parte. Y de una otra manera, yo creo que es importante que tengamos nosotros una creencia y una fe. Primero, a nosotros mismos como personas, como seres humanos, porque podemos determinar nuestra vida a lo largo de nuestro comportamiento, y eso va a generar todo lo que tenga que ver con nuestra propia circunstancia. Y también los que crean o no en ello, pues también son parte importante, porque a través de esa creencia mejoran y crecen como sociedad y como personas. Yo creo que aquí el pretexto ha sido básicamente compartir por el programa, que no es tan largo, pero quise proponer un poco parte del desarrollo de lo que ha sido este tipo de cuestión a través de una manera amable. Ustedes que estamos platicando, conversando, dense la oportunidad de investigar, de verlo y de acercarse de una manera abierta, como parte de una cultura general que es muy necesaria, y eso también nos va a ayudar a tener mejores elementos de opinión y de comportamiento, siendo dentro de nuestra propia libertad, eligiendo y saber en qué estamos y en qué no estamos. Esa ha sido básicamente la propuesta de este programa. Reflexionemos un poco, los que tengan fe, los que crean en esta imagen de Jesús en ser como un Dios, los que lo vean como un hombre. Sin embargo, no podemos ser indiferentes ante la influencia de esta figura tan enorme de la historia de la cultura occidental. Yo creo que es la figura más trascendente que ha existido sobre la faz de la Tierra y que ha marcado la historia de la propia humanidad a través de ese personaje. Pues bueno, les quiero agradecer su atención. Esperemos ya la próxima semana ya tener aquí otro invitado. Ahorita ustedes han sido los invitados. Hemos estado compartiendo estos temas tan importantes. Tenemos la oportunidad de reflexionar y de crecer en ese aspecto. Y en lo espiritual también, los que crean, los que no, en mejorar como personas y seres humanos. Esa es la imagen crística, la mejora y el crecimiento. Y bueno, pues ya para finalizar, quiero hacerles partícipes que este fin de semana nuestro patrocinador Darmauros va a estar precisamente en Plaza Galerías, precisamente a quienes guste la cuestión del coleccionismo y las cuestiones de cultura pop. Va a estar en nuestro patrocinador. Ustedes digan que nos vieron aquí que nos escucharon en encuentros, y les van a hacer un buen descuento si es que les gustan los coleccionables. Ahí los esperamos este sábado y este domingo 4 y 5 de este mes. Pues muchísimas gracias, les agradecemos su atención, agradecemos que nos hayan acompañado, y bueno, tenemos la oportunidad de reflexionar y de mejorar nosotros mismos a través de nuestra propia cuestión de pensar y de dejarnos ser libres a través de nuestra propia, de vernos en ese espejo que somos todos como sociedad. Gracias, buenas noches, y bueno, lo mejor en estas fechas de reflexión y de valor a nosotros mismos y a la cuestión que nos circunda como la imagen de Jesús. Gracias y buenas noches. Gracias por acompañarnos a Encuentros, el programa donde nos reencontramos el uno al otro a través de nuestro propio espejo. Esperemos que el programa haya sido de su interés. Seguramente estarán ustedes con nosotros la próxima semana. En el siguiente serán bienvenidos a Encuentro. Gracias, su amigo Mauricio Enríquez, y los espera para hacer más agradable el reconocernos y el trascender a través de la comunicación.